Y muy bien, antes de comenzar con la otra postura a partir del determinismo, te puedo dar un ejemplo muy simple para que veas cómo funciona el determinismo. Ya te di uno, pero te puedo dar otro para que mayormente me entiendas. Si tú tuvieras que decir entre escoger una manzana y una naranja, ¿cuál escogerías? Algunos escogerían la manzana o en este caso la naranja y puedes decir, pues aquí se presenta que yo la escogí, que realmente nadie decidió en estos momentos lo que yo quería escoger. Pero realmente con el determinismo te puedo dar una respuesta. Puedes decir, sí, pero tú escogiste ya sea la manzana o ya sea en este caso la naranja, porque si nos ponemos a pensar atrás, eh, tú desde niño o desde que naciste en una cierta ciudad, se consumían muchas naranjas. Y por lo tanto, eso te hizo actuar de que realmente escogieras la naranja. O en este caso, tu familia o tu mamá todos los domingos llevaba naranjas y siempre consumía naranjas y realmente te hizo escoger la naranja porque realmente recuerda los momentos que tuviste con tu mamá. Quiere decir que realmente estás determinado a escoger la naranja o asimismo la manzana. Realmente porque también puede ser las mismas causas. Porque la ciudad en la que tú viviste realmente siempre, siempre era tu principal alimento, la manzana. O porque en este caso también tu mamá llevaba todos los domingos o ciertos días las manzanas. Entonces realmente el término nos dice que realmente esa acción no es libre, sino que realmente está encaminada por lo que hemos vivido antes o por las experiencias o por nuestro entorno familiar. Es decir, que siguen decidiendo por nosotros, en este caso, cierto tipo de factores que no dependen de mí, sino que son exteriores a mí. ¿Vale? Y otra postura que nos dice que realmente tenemos libre albedrío, es decir, que nosotros podamos decidir qué condiciones o bajo qué condiciones en este caso vivir y sobre todo una vez que elegimos esas condiciones de vivir nos formamos un cierto tipo de personalidad, es decir, que no estamos determinados a actuar de una u otra manera, sino que realmente nosotros decidimos si hacer esto o actuar así o actuar aquello, ¿sale? Entonces en este caso no es algo establecido, es decir, algo que existe antes que naciéramos, sino que realmente una vez que nacemos nosotros podemos elegir qué hacer o qué no hacer, ¿sale? Y así nos dice ese siguiente, poseemos una voluntad libre que nos permite tomar decisiones conscientes y responsabilizarnos de nuestras acciones. Y ojo con esto, en comparación del determinismo, como realmente estamos determinados, es decir, tenemos que actuar de una u otra manera, por lo tanto aquí no había responsabilidad moral. ¿Por qué? Porque realmente como no somos libres, por lo tanto no hay consecuencias de nuestros actos. Pero en este caso, el libre albedrío nos dice que realmente somos responsables de nuestros actos porque nosotros elegimos hacerlos o no elegimos hacerlos. Entonces, aquí ya hablamos de responsabilidad moral, es decir, si yo hago un cierto acto puede que afecte a otros. Y esto quiere decir que realmente tengo responsabilidad porque yo supe o en este caso me tuve que haber adelantado a las consecuencias que pudo haber causado mi acto. Entonces en el libre albedrío no podemos hablar de responsabilidad porque dice que realmente estamos predestinados o preestablecidos a actuar de esa manera y como no somos libres por lo tanto no puede recaer responsabilidad moral. En comparación del libre albedrío sí tenemos responsabilidad moral porque nosotros decidimos esto o aquello. Así que cuando en este caso cuando alguien o para poner un ejemplo más simple, cuando una pareja o ya sea hombre o mujer te diga, pues es que realmente te engañé, pero no es porque yo quería, sino porque realmente las circunstancias me determinaron en ese sentido, diré libre albedrío, no, realmente tú tienes responsabilidad en tus actos, porque realmente tú tuviste la posibilidad de decidir si hacerlo o no hacerlo, y tú lo hiciste, y eso también supiste de las consecuencias que iba a tener tu acto. Por lo tanto, no me puedes decir que realmente estuviste determinado por las circunstancias, realmente tú decidiste. Eso diría el libre albedrío. ¿Ok? Y en este caso, uno de los principales representantes fue Jean-Paul Sartre, que ya lo hemos visto en el existencialismo, donde nos contaba que realmente nuestra personalidad tiene que ser hecha desde, desde el mundo, es decir, que nosotros tenemos que vivir y existir para que realmente nosotros nos podamos formar una personalidad, ¿sale? Y Sartre nos dice que realmente para eso tenemos que tener libertad, sino de lo contrario seríamos deterministas. Y continuando con lo de Sartre nos dice lo siguiente,
tenemos la capacidad de tomar decisiones independientes y responsabilizarnos por ellas. Es decir, independientes quiere decir que nosotros las elijamos. Y sobre todo responsabilizarnos por las consecuencias que puede tener nuestros actos. Nuestras acciones no están totalmente determinadas por fuerzas externas o internas, sino que somos libres para elegir nuestras propias acciones y darles sentido. Es decir, que aquí ya el contexto ya no nos determina como tal, sino que realmente nosotros tenemos la oportunidad de elegir si seguir con esas acciones o no seguirlas. Es decir, no por lo que me diga mi familia quiere decir que ya voy a tener una cierta personalidad, o no por tener una cierta genética quiere decir que voy a ser con mi papá o mi mamá necesariamente, sino que Sartre nos dice que realmente eso lo podemos cambiar. Pero siempre y cuando darnos cuenta que realmente una vez que cambiamos nuestras acciones a nuestra manera, a nuestro modo de ser, dice que tenemos responsabilidad. Es decir, que nuestros actos afectan a las demás personas y no solo a mí. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Y aquí hice un ejemplo, ya sea que tú decidas ver una película, comer palomitas o en este caso leer un libro. ¿Sale? Y esto ya no sería influenciado en este caso por personas, o a lo mejor sí puede ser influenciado por tu familia como bien lo marca Sar, pero en este caso tú tienes la elección de elegir si esto o lo otro, que realmente ya no se refleja acciones del pasado, sino que realmente en este momento cuando tú estés diciendo es porque tú quieres y no porque ciertos factores, como te dije, del pasado están determinando tu acción ahorita del momento o del futuro, sino que tú realmente es consciente que es algo que a ti te gusta y que realmente es algo que tú quieres y por lo tanto es independiente, es decir, que realmente tú la estás eligiendo en ese momento por cierto tipo de circunstancias y que realmente no es ligada o en este caso es determinada por otro tipo de factores, ¿sale? Yo en esos momentos la verdad si tuviera que elegir entre uno y el otro me gustaría más a mí leer, así que tú decides cuál en este momento a ti te gustaría leer y así mismo piensa que en este momento tú estás eligiendo algo que a ti te guste, no que sea, como te dije, algo que ya supiéramos que ibas a decir. Por lo tanto, ¿qué nos queda como conclusión? Puse esta imagen de Barbie o este eslogan que realmente me sonó mucho, me llamó mucho la atención y que realmente resume esto de la lectura. De la lectura más bien de la clase, que realmente dice, tú puedes ser lo que quieras ser. Es decir, una vez que nos damos cuenta que realmente somos influenciados por diferentes tipos de factores externos, es decir, que no dependen de mí, podemos tomar dos posturas. La determinista, seguir con esos mismos patrones y repetirlos, por lo tanto predecir un cierto tipo de personalidad y por lo tanto, una vez que predecimos ese tipo de personalidad, podernos desligar de nuestra responsabilidad personal y a lo mejor te suena este comentario, pues yo soy así y no voy a cambiar. Ok, y a lo mejor puedes decir, bueno, es su forma de pensar y su responsabilidad, pero toma en cuenta lo que te dije de Aristóteles. En ese momento somos un acto, tenemos ciertas características, pero a su vez, como lo dice Barbie o el eslogan de Barbie, yo puedo ser lo que yo quiera ser. Es decir, puedo tener potencia de ser una persona distinta a como me han formado y por lo tanto darme cuenta que tengo libre albedrío. Siempre y cuando esto implica que realmente me responsabilice de mis actos. ¿Ok? Entonces eso se presenta muy bien en el eslogan de Barbie, que realmente uno como persona nos damos cuenta de cómo afectan nuestras experiencias, nuestra vida, nuestra sociedad, los medios de comunicación, nuestras relaciones personales y que esto a su vez nos haga conscientes de cómo podemos formarnos una personalidad para bien. Y a su vez que no solo forme una personalidad para bien, porque recuerde que también el ser buena persona no está peleado con las pasiones, ni tampoco con nuestro bienestar tanto del espíritu, del alma o de la mente, ni tanto con tu bienestar en este caso físico, que tanto pasiones como bienestar físico, bienestar en este caso del alma, se pueden conjuntar y podemos tomar decisiones que sean encaminadas a nuestros gustos, a nuestros intereses y por lo todo a aquello que realmente queramos ser. Y realmente lo podemos ser, siempre y cuando en este caso tomemos partida realmente qué tipo de acciones las estamos haciendo encaminadas hacia un mal y sobre todo qué acciones nos podemos quedar. Y recuérdalo, tanto los factores externos ni son ni tanto ni buenos ni como malos, sino la interpretación que nosotros le demos. Es decir, que cada uno elige qué tomar, de qué parte y a su vez formamos una personalidad. ¿Cuál? La que nosotros queramos ser, como vuelvo a decir Barbie. ¿Sale? Entonces, para mí, en este caso,
o nos tenemos que dar cuenta que si bien a lo mejor en algunas características sí estamos determinados, como bien lo llama la genética, es decir, si yo quiero tener los ojos azules, pero en este caso mi papá ni mi mamá tiene, ni nadie de mi familia tiene los ojos azules, pues bueno, estamos determinados, es decir, vamos a tener un cierto tipo de color de ojos y no lo podemos cambiar. Con pupilentes, sí, pero como tal nuestra genética, a lo mejor si yo quiero tener un hijo con ojos de color azul, no puede suceder porque mis características físicas están determinadas a un cierto tipo de color, el café. Pero por otra parte, nuestra personalidad, nuestra forma de ser y nuestra forma de comportarnos con nosotros y conmigo mismo, es decir, que realmente eso se puede cambiar, que realmente está asociada con cierto tipo de factores, pero que realmente yo le puedo dar un giro o puedo potencializarme a otro tipo de personalidad, que en este caso tenga autorregulación moral y sobre todo que me permita hacer lo que yo realmente quiero hacer. Sí, en este caso, guiarme por factores que realmente, como te voy a repetir, que me alineen, es decir, que realmente no le encuentro satisfacción a mi vida. ¿Sale? Entonces es lo interesante de esto, que realmente tenemos una personalidad que si bien puede ser transmitida por nuestras personas o por otras personas, pero lo importante de esto es que se la podemos cuestionar, que la podemos reflexionar y asimismo podemos activarnos para tomar decisiones que sean encaminadas a lo que yo quiera hacer. Porque recuérdalo, no, desde que nacemos no tenemos nuestra personalidad establecida, sino que realmente va cambiando, la podemos repensar y eso es lo interesante y lo bonito de nuestra personalidad, que no solo se estanca, sino que realmente podemos ser y sobre todo producir una personalidad encaminada a lo que queramos, a nuestras pasiones, intereses, necesidades y sobre todo que sea benéfica para aportar a una sociedad. Ve, lo grandioso que podemos a veces ser los seres humanos o lo grandioso que puede ser el reflexionar o ser conscientes de que realmente existimos y dentro de ese existir, si bien hay cosas caóticas, hay cosas que realmente nos afectan, pero que estas a su vez forman o nos hacen ser lo que somos. ¿Sale? Entonces, por una parte hay que aceptar lo que sí hemos hecho, lo que hemos dejado de hacer, para repensarlo y a su vez, en este caso, formamos una personalidad propia, es decir, que realmente la elijamos nosotros y que seamos conscientes de nuestras responsabilidades y de nuestros actos morales. ¿Sale? Como te lo digo, eso no te asegura la felicidad como tal, pero sí te asegura una tranquilidad tanto física como del alma. Y a su vez también te pone a cuestionar que si la felicidad es algo que tiene que perdurar por siempre o es algo que también en algunas ocasiones se tiene que cuestionar para mejorarnos como personas. ¿Sale? Eso te lo dejo a ti. Aunque yo pienso en lo personal que realmente la felicidad, si bien es algo que todos queremos y algo que debemos aspirar, pero que realmente a veces es necesario sentir el dolor para ser empáticos o realmente hacernos cuenta de nuestros errores para formarnos una nueva personalidad mejor que a lo mejor a la que teníamos cuando nosotros creíamos que éramos felices, que realmente a veces no digo que realmente estemos sufriendo todo el tiempo o que realmente tenemos que estar encanados al dolor, pero que sí a veces el dolor nos hace ser empáticos con otros tipos de personas y nos hace ver otro tipo de perspectivas que a lo mejor nos veíamos y eso es parte de la experiencia y eso es parte de nuestra personalidad. Digo, tratar de entender a los demás, tratar de no de encajar por encajar, sino realmente encajar dentro de este mundo y que realmente de este mundo las diferentes personas se vean que hay diferentes tipos de personalidades y esto a su vez que realmente dé el pie y de sobre todo la valentía, porque pues también eso requiere de valentía, ¿no? Como realmente estás formado con un cierto tipo de personalidad y el cuestionarlo y sobre todo el criticarlo pues te deja con una personalidad distinta a como no habías actuado y si no habías actuado de esa manera no sabes cómo responder dentro de este mundo caótico. Tú tienes un orden y ese orden lo criticas y vas al mundo y ves que hay un caos, entonces ¿cómo actúas? ¿Ok? Entonces esto nos lleva de valentía a cuestionarnos y sobre todo a no quedarnos ahí, sino que realmente una vez que digas, bueno, ya cuestioné esto, ya no tengo cómo actuar, bueno, yo me puedo construir uno diferente a como me lo han formado. O si lo ves de otra manera, ya para acabar esta conclusión, es decir, si yo me he dado cuenta que a lo mejor la vida no tiene sentido, o que realmente ese sentido que yo he vivido de mi vida o este propósito ha sido impuesta por otros, entonces ¿qué debo hacer? Crear uno nuevo yo.
Y esto a su vez que no te diga, entonces si él cree uno nuevo, yo tengo que seguir ese. No, sino que realmente cada persona, como te lo dije en la anterior profesión, tiene sus deseos, sus intenciones, sus motivaciones distintas. Y cada uno le va a dar su sentido de su vida dependiendo de lo que él haya creado uno y dependiendo de lo que cada uno quiere escoger. ¿Vale? Espero que realmente esta optimización te incite un poco a cambiar cierto tipo de cosas que a lo mejor te cuesta un poquito o que te cuesta mucho, y sobre todo a repensar si tu personalidad es realmente la que tú quieres que sea, como dice Barbie, o realmente ha sido impuesta y sigues cierto tipo de parámetros que ha impuesto por la sociedad y que te alinea a un cierto tipo de acciones y por lo tanto te hace ser infeliz. Pero eso te lo dejo a tu criterio. ¿Vale? Sin más, me despido y espero que te haya gustado mucho el video. Recuerda que realmente me puedes hacer tus comentarios en la parte de abajo. Y si no entiendes algo del video, un concepto, recuerda que yo con gusto te lo puedo explicar de nuevo o con otro tipo de ejemplo. Y todavía un poco más calmado para que realmente sea entendible y te lleves algo de conocimiento respecto a eso. ¿Vale? Sin más, me despido. Hasta luego.